Saludos amigos y seguidores de nuestro diario, qué gusto darles la bienvenida a una entrevista más en este ejercicio democrático camino a las elecciones 2023. Hoy nos acompaña el candidato presidencial por el partido político Cabal, Edmond Mulet, a quien le damos la bienvenida. Gracias, candidato, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un saludo también muy cordial para todas las personas que nos ven por este medio. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos de una vez. ¿Por qué los guatemaltecos deben votar por Edmond Mulet? Porque tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo vivencias durante toda mi existencia. Yo empecé a trabajar cuando tenía 11 años de edad y no he descansado desde entonces. Trabajo hecho a nivel político, a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel académico en Guatemala y después a nivel internacional. Mis experiencias como embajador de Guatemala en los Estados Unidos, embajador de Guatemala ante la Unión Europea y después todo mi trabajo que hice en Naciones Unidas. Ahí ocupé muchísimos cargos. Mi primer trabajo fue para ir a pacificar y estabilizar a Haití, que había caído en manos de las maras, de los delincuentes, de los grupos armados. Y después, cuando fui subsecretario general de las Naciones Unidas, encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, llegué a tener 130,000 personas bajo mis órdenes, de los cuales 93,000 militares, 15,000 policías, el resto civiles, y el presupuesto que yo administraba era de 8.5 mil millones de dólares al año, más grande que el presupuesto de la República de Guatemala. He tenido vivencias, he resuelto problemas, tengo la experiencia, tengo la capacidad y además tengo un equipo extraordinario que me va a acompañar para rescatar a nuestra bella patria. Señor Mulet, ¿qué lo hizo conformar la agrupación política en la que se encuentra hoy? Para poder participar en una elección tenemos que tener un vehículo, un partido político y lo denominamos pues Cabal, porque queremos hacer las cosas de manera transparente, de manera recta, de manera honesta y de manera cabal. Y ha sido un ejercicio extraordinario, son decenas de miles y miles y miles de voluntarios a nivel nacional que durante los últimos 3 años hemos ido construyendo este gran esfuerzo. Al día de hoy, de 340 municipios con los que cuenta la República de Guatemala, tenemos 296 candidatos a alcaldes. O sea que es un trabajo con una gran satisfacción, con una retroalimentación muy positiva. Y el vehículo es el que nos va a llevar a ganar las elecciones y con este equipo es con el que vamos a gobernar en base a principios, a valores realmente muy vinculados a las necesidades de la gente. Hay desencanto, candidato, en la población sobre la clase política actual. ¿A qué atribuye usted este fenómeno? A todas partes a donde voy, mitines, reuniones, conferencias, encuentros que tengo con toda la sociedad guatemalteca, siempre, el 100% de las veces me preguntan, bueno, ¿y usted qué lo hace diferente de otros candidatos o de otros partidos? Porque todos nos han ofrecido muchas cosas y nunca nadie ha cumplido. Yo les digo, tienen toda la razón, pero toda la razón. O sea, no hay ningún motivo realmente para creerle a los políticos tradicionales. Sin embargo, esa es la invitación que estamos haciendo y para eso sirven las campañas electorales, para que investiguemos de dónde vienen, quiénes son, qué han hecho, a dónde van, cuáles son las motivaciones que tiene cada uno ahí adentro para que dicen que van a servir al país. Yo he visto a muchos de estos políticos que no son congruentes, dicen una cosa y hacen otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, en la campaña pasada yo no presenté candidatos al Parlacén y muchos otros candidatos dijeron eso parece una muy buena idea. Y viene un candidato a la presidencia y también adopta el mismo mensaje. Yo voy a retirar a Guatemala el Parlacén, que es un abuso, que no hacen nada. Y su esposa era candidata al Parlacén. Entonces, con razón, no hay credibilidad, porque claro, no son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y de nuevo, ahora yo no presento, Partido Político Cabal no presenta candidatos al Parlacén, porque uno de nuestros compromisos es retirar a Guatemala de ese ente que no sirve para absolutamente nada. Candidato, ¿cómo ha visto el actual proceso? ¿Tiene algo que comentar, algo que criticar hasta el momento? Ha sido un proceso, bueno, cada proceso es distinto, cada proceso es diferente, pero este sí es el más diferente y el más distinto de todos. Es en un ambiente de hostigamiento, de acoso, de amenazas, un ambiente de miedo, de temor en toda la sociedad guatemalteca,
ya no podemos expresarnos, ya no podemos señalar, ya no podemos decir nada, porque tenemos el temor pues de una persecución. Y yo creo que ni siquiera durante los regímenes militares totalitarios que tuvimos en Guatemala vivimos un ambiente tan enrarecido como el que tenemos ahora. Hace un mes yo presenté una denuncia, fui al Ministerio de Gobernación, documenté nombres, fechas, lugares, incidentes. Me van asesinando a seis dirigentes de Cabal a nivel nacional. Y porque son precisamente miembros de Cabal. Y así vemos pues un tipo de acoso, como dije, de hostigamiento. La hermana de nuestro candidato a alcalde en un municipio del Petén, por ejemplo, su negocio fue incendiado. Y así hay todo tipo, pues. Entonces es un ambiente complicado en esta campaña electoral. Yo he hecho un llamamiento a todos los candidatos de todos los niveles. Nosotros en Cabal hemos firmado un documento, un libro, el candidato a la presidencia, Max Santa Cruz, candidato a la vicepresidencia, candidatos a diputados, alcaldes, síndicos, concejales de Cabal. Hemos firmado un compromiso, una declaración jurada de que vamos a usar solamente las metodologías para dar a conocer nuestro plan de gobierno, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, no hacer campañas negras, no hacer campañas sucias y no usar jamás intimidación o violencia. Candidato, el pueblo de Guatemala quiere conocer cuál sería la prioridad en su plan de gobierno. Yo creo que hay un gran paraguas que debiera cubrirlo todo, que es la lucha contra la corrupción. La corrupción ha corroído y ha destruido el país y le está robando el futuro a los niños y a los jóvenes de Guatemala. Al día de hoy salen de nuestro país cada día, 1.500 guatemaltecos salen cada día buscando su futuro en otra parte. Y eso es un síntoma, porque la situación aquí es complicada, no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay educación, no hay salud, no hay futuro. Entonces, primero es combatir la corrupción, porque si no enfrentamos la corrupción podemos hablar de 1000 cosas, que educación, que salud, que infraestructura, todo lo demás, pero toda la corrupción está contaminando todo el resto. Entonces, prioridad número 1, enfrentar la corrupción. Y después, educación. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestro PIB, Costa Rica casi 8%. Vamos a invertir en educación, pero no en la educación que estamos dando ahorita, el tiempo de la edad de piedra a los niños y a los jóvenes, en la educación nueva, moderna, digital, de las nuevas tecnologías. Ya tenemos todo el estudio actuarial, financiero, presupuestario y técnico y vamos a dotar a todas las escuelas y a todos los institutos y a las plazas públicas a nivel nacional de Internet cero costo de Internet. En fases, por supuesto, esto va a ir creciendo, creando las condiciones físicas también y administrativas en los institutos y en las escuelas de educación pública. Internet y dotación de tablets y de computadoras para todos los estudiantes. Y eso está ocurriendo en todas partes del mundo y lo vamos también a hacer en Guatemala. Ya que usted habla y enfatiza la educación, el tema de maestros, escuelas, cómo mejorar eso. Al invertir en educación, no solamente estamos invirtiendo en educación del contenido, de la forma, del currículum, pero también en infraestructura. Hemos visto que durante 3 años ni siquiera se aprovechó la ausencia de maestros y estudiantes, niños en las escuelas, ni siquiera le dieron una mano de pintura, no cambiaron el techo, no repararon los baños cuando hay baños, o sea que la dotación de infraestructura adecuada es muy importante y eso viene acompañado también del tema de Internet. Y vamos a dar también seminarios de capacitación para los maestros, para que ellos también puedan transmitir a los niños y a los estudiantes esas nuevas tecnologías y el mundo digital. O sea que muchos maestros tampoco han tenido acceso al manejo de computadoras y ese tipo de aspectos digitales, entonces vamos a tener cursos especiales para ellos, para que ellos también puedan educar a los niños en esa dirección, y la revisión del currículo también para que sea una educación para la vida, es muy importante. Hay maestros extraordinarios con una vocación increíble que los tenemos que apoyar y respaldar e incrementar también la cantidad de maestros a nivel nacional. Durante estos últimos 3 años ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Educación, pero ha sido para otras cosas y no se ha contratado a un solo maestro en estos últimos 3 años, cuando tanta falta hace.
un problema actual y recurrente, ya no solo en la capital, sino en muchos departamentos del país, el tráfico vehicular. ¿Qué contempla su plan de gobierno para brindar soluciones a los guatemaltecos? En el área metropolitana, aquí en la ciudad capital, ya no es un problema de la municipalidad, ni de la municipalidad de Villanueva, ni de Misco, de San Juan Zacatepeques, ni de Santa Catarina Pinula, de San Miguel Petapa, no, es un problema del Estado, del gobierno central. Eso rebasa las capacidades administrativas y financieras de las municipalidades. Entonces vamos a fundar esta corporación, una entidad denominada la Empresa Nacional de Transporte Metropolitano, no solamente para esta área, sino para todos los servicios metropolitanos en varias áreas del país. Esto, la coordinación de este transporte público es muy importante. Vamos a subsidiar este transporte. Ahorita la Municipalidad de Guatemala está adquiriendo 70 buses. Eso no es suficiente. Nosotros vamos a adquirir 2.000 buses para el servicio metropolitano y un servicio de coordinación también con los demás municipios, porque ahora todos los municipios se pelean unos por otros por niveles de competencia de su frontera. Todo eso va a desaparecer con esta autoridad nacional para administrar esto y darle a las personas, a los ciudadanos, la posibilidad de transportarse de manera, un costo bajo y de manera segura también y con acceso a sus lugares de trabajo, a sus residencias. Ahora yo conozco casos de personas que se pasan hasta 3 horas en la mañana, 3 horas en la noche para ir o venir de su trabajo y a sus casas. Eso no es vida. Los guatemaltecos aquí en el área metropolitana, un promedio, perdemos más o menos 1.000 horas al año metidos en el tráfico y en los carros o en las motos o haciendo cola en el tráfico. Eso no es humano. Entonces estamos muy determinados en eso. Hay que recordar también que en la capital hacen falta más o menos 300 kilómetros de infraestructura, de caminos y de carreteras para que la vialidad pues sea fluida como debe ser. Y eso está contemplado de manera muy importante en nuestro plan de gobierno. 3 millones de guatemaltecos viven actualmente en los Estados Unidos y a diario salen muchísimos más candidatos. ¿Qué prioridad tendrá en su gobierno los migrantes y cómo contribuirá al desarrollo de ellos también? Ya son casi 4 millones de guatemaltecos que viven fuera del país. Como decía anteriormente, son 1.500 guatemaltecos diarios cada día que tratan de cruzar la frontera de Estados Unidos. Son más o menos más de 500.000 de guatemaltecos al año, porque no hay futuro acá. Entonces, la migración creo que debemos atenderla en 3 aspectos. Primero, atender, apoyar, a respaldar a los migrantes que ya están, en este caso, en los Estados Unidos, que muchas veces no tienen acceso a servicios consulares, no tienen acceso a pasaportes, a DPIs, a certificaciones de nacimiento, toda la documentación necesaria, muchas veces para que ellos puedan desarrollarse y tener trabajo y oportunidades en los Estados Unidos. Hay pocos consulados, hay bastantes, pero no lo suficientes en Estados Unidos, y además mejorar la calidad del servicio consular. Hay algunos servidores públicos, cónsules y funcionarios consulares en estos consulados que son muy buenos, pero conozco otros casos que son un absoluto desastre y que no están ahí para servir. A veces son sobrinos, son familiares de diputados, o sea, es un nepotismo tremendo. Necesitamos un servicio consular adecuado. Atender a los guatemaltecos que están allá es muy importante. Después, a los repatriados, un programa también de absorción en Guatemala de los que vienen. Tenemos que tener un programa también de apoyo a los repatriados, a los guatemaltecos que regresan voluntariamente o a los que son enviados pues en aviones por el gobierno de Estados Unidos para que se puedan reinsertar en nuestra sociedad, capacitación, formación y conexiones también con el sector privado para que se puedan insertar en el mercado laboral. Y después está el otro elemento, es cómo hacemos para que ya no migren, claro, para que ya no migren. Entonces, la educación, como habíamos dicho, para nosotros es muy importante y vamos a crear esas condiciones de trabajo para que no haya necesidad de migrar. ¿Y cómo se crean condiciones de trabajo? ¿Cómo se crea empleo en un país? Con inversión nacional e inversión internacional. Entonces ya tenemos todo bien diseñado para lo que se llama el nearshoring. Estamos ya en contacto con grandes corporaciones internacionales que, por ejemplo, están instaladas en China, que por los problemas geopolíticos que existen actualmente están buscando dónde trasladarse, y Guatemala es un lugar con unas ventajas competitivas que no lo tiene ningún otro país del mundo. Entonces, y además tenemos un programa de primer empleo, o sea que vamos a dar becas
pero no a jóvenes que vayan a trabajar, sino a las empresas. La empresa que contrate a un joven que sea su primer empleo va a recibir beneficios, reducción de impuestos y apoyo también para ir generando ese tipo de cosas. Y eso ayuda, por supuesto, a evitar la migración. Hábleme, Perdón, también, disculpe, el tema de estamos ya en contacto con el gobierno americano. Yo fui embajador de Guatemala en Estados Unidos para el tema de las visas temporales. Hay una gran demanda para mano de obra en Estados Unidos de muchos, incluso temas digitales. Entonces, con estas visas temporales podrán ir a Estados Unidos 3, 4, 5, 8 meses al año, regresan a Guatemala. Es una migración legal, regular, pero que permite también ese tránsito de mano de obra que beneficia a un país y que beneficia a otro. ¿Qué soluciones plantea el candidato Mulet para la red hospitalaria del país? Si examinamos el presupuesto del Ministerio de Salud Pública en los últimos 20 años, hemos visto que año con año se ha ido reduciendo en el presupuesto el apoyo o programas para la atención primaria, que es muy importante, los puestos de salud, y tenemos que reforzar esa atención al primer nivel, porque a veces un catarro mal atendido se convierte en gripe y después si no se atiende bien la gripe se convierte en pulmonía y la gente se muere y tiene que ir a los hospitales. Y el 80-85% de las enfermedades se pueden prevenir, se pueden curar a ese nivel. Guatemala necesita por lo menos 6,000 puestos de salud de atención primaria. Tenemos más o menos 1,300 que están ahí pero no funcionan completamente. Entonces, reforzar esos puestos de salud con las medicinas. Ya tenemos la lista de las 100 medicinas básicas que van a ser donadas, van a ser dadas gratuitamente en Guatemala a las personas que lo necesiten a través de estos puestos de salud. Esa atención primaria es muy importante, eso está vinculado a temas de nutrición también y de calidad de vida. Pero ya tenemos diseñado el plan para construir 10 hospitales departamentales en lugares donde es importante hacerlo. Los recursos están ahí, los planes, ya hay también, incluso durante este gobierno, se han avanzado en temas de préstamos con instituciones financieras internacionales, que eso está a punto de firmarse, creo que en julio o en agosto de este año, y eso pues se podrá empezar a implementar dentro del próximo gobierno. O sea que hay recursos, hay capacidad, y el tema del personal también es muy importante, la formación, la capacitación de enfermeras y de personas que puedan atender ese nivel primario. En 4 años no vamos a construir los 6,000 puestos de salud que necesitamos, pero sí 2,000 puestos de salud más para ir avanzando en esa cobertura primaria que es tan necesaria para los guatemaltecos. Ya usted habló de empleados. ¿Cuál será su política? ¿Cómo será el tratamiento con los sindicatos? Por mencionarle salud y educación, por decirles algunos. Bueno, no solamente ahí, digamos en los puertos, en muchos otros lugares hay pactos colectivos de trabajo que son lesivos al Estado y a la nación. Y ahí la Procuraduría General de la Nación, la PGN, que es la representante del Estado, vamos a iniciar procesos para declarar esta lesividad no de todos los pactos, pues, pero de algunas partes de esos pactos. En ninguna parte del mundo existe lo que está contemplado en estos pactos colectivos, que los puestos son hereditarios. Yo soy trabajador o soy funcionario de uno de los puertos en Guatemala, yo me muero o me jubilo y el puesto lo hereda mi hijo. O sea, eso no puede ser, no podemos ser competitivos así. Entonces yo creo que con un diálogo honesto con muchos de los dirigentes sindicales podemos llegar a arreglos, pues porque si seguimos así con este tipo de sistemas, estamos retrasando, complicando el desarrollo económico del país y la creación de más trabajo y de más empleo de calidad. Pasemos ahora a seguridad, candidato. Extorsiones, ¿cómo erradicar ese flagelo? Yo ya lo hice cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas me pide que vaya a pacificar y estabilizar a Haití. Haití había caído en manos de las maras, de las pandillas, de los bandoleros, realmente de la criminalidad. Yo llegué a Haití a principios de junio del 2006. Había en Haití en aquel momento más o menos 450 secuestros al mes. 15 meses después, cuando yo me fui de Haití, había 1 o 2 secuestros al mes. Ya no había extorsiones, ya no había robos, ya no había asaltos, ya no había zonas rojas en Haití. O sea que cuando hay voluntad política,
y yo sé cómo hacerlo, pero hay que decir también que cada país tiene sus propias circunstancias. Cuando después de ese trabajo exitoso en temas de seguridad que tuve en Haití, entonces me nombran subsecretario general de las Naciones Unidas encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Y me decían, lo que hizo en Haití, vaya a hacerlo acá, vaya a hacerlo aquí y allá. Y no es así tan fácil porque cada país tiene sus circunstancias, sus condiciones, entonces hay que adaptarse pues a cada situación. Pero en Guatemala, un fenómeno de la extorsión, que hace 30 años no había extorsiones en Guatemala, no existía, no había extorsiones. Y se ha ido avanzando, desarrollando ese flagelo. Nadie puede poner un negocio, una tienda, no es solamente en área urbana, en cualquier parte del país, al día siguiente están los bandidos ahí extorsionando. Entonces, yo ya sé cómo hacerlo, no lo puedo decir públicamente porque si no los bandidos ahí van a salir por donde los vamos a ir a golpear, pero también el tema de inteligencia, no la inteligencia acá, sino la inteligencia, la información, quiénes son, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus nexos financieros, dónde duermen, todo ese tipo de cosas es importante. Y sabemos que las extorsiones, el 90-93% de las extorsiones están saliendo de las cárceles, del sistema penitenciario, porque el Estado no tiene control, no administra los sistemas penitenciarios, son las propias maras las administradoras del sistema penitenciario. Entonces ya tenemos diseñado ese sistema de anillos que van a ir controlando eso y vamos a aplicar la ley que impide que haya comunicaciones electromagnéticas, teléfonos celulares entrando o saliendo de los centros penitenciarios. El castigo también más severo y que trabajen, que las gentes que están en los centros penitenciarios trabajen para su comida y vamos también a proponer un incremento, un aumento a través de una reforma del Código Penal para que haya penas mucho más severas que sirvan de ejemplo para este tipo de bandidos que yo estoy absolutamente convencido y lo he hecho en otros países del mundo. El Estado tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para proteger a la gente decente, a la gente correcta, a la gente que trabaja. Hablando de la utilización de esos recursos, ¿cree necesario que el Ejército de Guatemala salga a las calles para brindar seguridad a la ciudadanía? Como dije anteriormente, el Estado tiene el derecho a utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar la seguridad y la paz de los guatemaltecos. El Ejército podría ser una forma también de apoyar a la Policía Nacional Civil, porque el Ejército esa no es su función, pero sí apoyar a la Policía Nacional Civil en algunos lugares donde sea necesario y por el tiempo que sea necesario. Estoy convencido que esa presencia disuasiva en las calles, esas patrullas ayudan también a garantizar seguridad. Y los bandidos y los malandrines y los mareros, cuando ven patrullas pasar, reduce también esa tentación de ir a cometer delitos o extorsiones. Entonces la presencia disuasiva en patrullas conjuntas del Ejército apoyando a la Policía Nacional Civil en algunos lugares es muy importante. En el tema de el trasiego y la producción de drogas, ¿cuáles son sus planes? Ahí tenemos que tener una discusión mucho más sincera, abierta, con el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Mientras haya demanda, pues va a haber oferta y tenemos también que tener discusiones muy serias con el gobierno mexicano, federal y con los estados colindantes pues con Guatemala. Hemos visto que estos grupos armados vinculados al narcotráfico de México están incluso incursionando en Guatemala, violentando nuestra soberanía y cometiendo pues todo tipo de delitos acá. Entonces no es una solución que venga solamente de Guatemala, sino que tiene que ser regional. Y a ese efecto también el de dotar a los campesinos donde ya están sembrando marihuana, donde ya están sembrando amapola, donde ya están sembrando cocaína, hojas de coca, donde ya hay laboratorios para darles oportunidades para que puedan sembrar otro tipo de productos que sean también económicamente viables para ir reemplazando esta tentación que hay de caer en manos de la droga. Y las sanciones también, que las personas que estén involucradas en este tipo de actividades tengan mucho cuidado porque las sanciones van a ser mucho más severas, como va a ser para los corruptos también, para las personas que estén involucradas en estas cosas. O sea que hay formas de irlo haciendo y es una campaña también de honorabilidad la que tenemos que impulsar en Guatemala a través de las alcaldías, a través de actores políticos, de las fuerzas de seguridad, o sea, una campaña donde reconozcamos como sociedad que si seguimos avanzando en la dirección en la que cayeron Colombia y Venezuela,
después extraer eso va a ser muy, muy difícil. Creo que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo de Guatemala y para que no sigamos en esa vereda que nos podría convertir en un narcoestado. ¿Qué hacer, candidato, para que los agentes de la Policía Nacional Civil no se cambien de bando? Eso tiene que ver con capacitación, con formación, con mejores salarios, mejores ingresos. Y de nuevo lo que mencionábamos al inicio de esta entrevista, el tema de la corrupción. Los propios agentes de policía, oficiales de policía, son víctimas de corrupción. Hace un mes se inauguró en la Escuela de la Policía Nacional Civil en la Zona 6, se dio bienvenida a 1.200 nuevos reclutas que aspiran a estudiar para convertirse en policías, en oficiales de policía. Ellos o sus padres, cada uno de ellos tuvo que pagar 15,000 quetzales para ser admitidos. Ahí hubo exámenes de admisión. No importó si alguien obtuvo 80 puntos, 90 puntos o 30 puntos o 0 puntos, no importó. Quien pagaba 15,000 quetzales era admitido y el que no, no. Por supuesto no era recibo oficial, ¿verdad? Sino era debajo de la mesa. En la Policía Nacional Civil, para cualquier ascenso de oficiales, cualquier ascenso, una promoción, es entre 20 o 40,000 quetzales que tienen que pagar para ser ascendidos. Entonces ellos también son víctimas pues, de la corrupción y tenemos que volver a crear en la Policía Nacional Civil una verdadera carrera. En el gobierno anterior, al final del gobierno anterior de Jimmy Morales, se desmanteló todo el tema de meritocracia, de capacitación y de formación profesional que había en la Policía Nacional Civil. Todo eso se descabezó, ahí nombraron personas que no tenían nada que ver con la Policía Nacional Civil, se politizó y esto tenemos que recuperarlo y que sea por meritocracia y una verdadera carrera policial. Y además dotar a los policías del apoyo necesario. Un policía que es testigo de un asalto, de un robo en una tienda, lo último que va a hacer es proteger a la persona de la tienda, da la media vuelta y se va porque sabe que si se involucra y ocurre algo, el primer responsable va a ser él. Entonces tenemos que empoderar también a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana y los sueldos. Ahí hay policías que están en patrullas, por ejemplo, ellos tienen que ver de dónde sacan para el diésel, para la gasolina, para las llantas. Entonces, tenemos que dotarnos de los recursos necesarios. Forma parte de ese combate contra la corrupción también. Claro. En aras de la transparencia, candidato, el pueblo de Guatemala le gustaría saber quiénes son sus financistas. Bueno, tenemos algunos que están informados. Todos los meses presentamos al Tribunal Supremo Electoral el informe de las personas que nos están ayudando, colaborando, y en base a eso estamos pues avanzando a nivel nacional. Tenemos una estructura de decenas de miles de voluntarios a nivel nacional, no tenemos un gran financista o grandes financistas, no tenemos compromisos con ningún grupo económico o ningún grupo político, sino que son centenares de pequeños contribuyentes que nos ayudan y muchas veces son contribuciones en especie, pues cuando yo voy a un lugar, las señoras en la casa de nuestro candidato a alcalde, pues se levantaron desde las 3 de la mañana para preparar el almuerzo, jóvenes que están ahí moviendo las sillas o que ponen el adorno, o sea que no... Es una campaña bastante austera, tenemos algunas vallas por ahí, pero las pintas y algunos viniles que hemos colocado por ahí son contribuciones de los propios candidatos a alcaldes, propios candidatos pues a diputados. No están viendo ni van a ver pues una campaña masiva de publicidad, incluso en redes sociales, Cabal no ha tenido la posibilidad de pautar. He visto otros candidatos y otros partidos que sí pautan y nosotros ahorita tal vez vamos a empezar a hacer algo, hay unos centavitos, pero no hay ningún compromiso económico financiero así de nivel que pudiera comprometer nuestra visión de transformación y de servicio en Guatemala. ¿Su gabinete de gobierno ya está listo? ¿Podemos conocer algunos nombres? Todavía no, ahí estamos avanzando en eso, tenemos algunos precandidatos para algunas de las posiciones en Ministerio de Economía, en Ministerio de Cultura, en Ministerio de Finanzas, ahí están, pero todavía no se han definido. Mientras tanto, lo que les he pedido es que trabajemos y antes de ver quién va a ir al gobierno, necesitamos generar votos y ganar las elecciones. Pero sí debo decir que tenemos gente
con mucha experiencia, con mucha capacidad, porque el gobierno es cosa seria, ahí no podemos poner gente que va a ir a aprender o a improvisar. Entonces lo que sí tenemos es perfiles realmente que pueden ayudar a transformar cada una de las dependencias que van a estar bajo su responsabilidad. Por ejemplo, yo no conozco quién está a cargo del INGUAT, del Instituto Guatemalteco de Turismo en este momento, pero yo he conocido en el pasado directores del INGUAT que no hablan inglés. Entonces, ¿cómo van a ir a hacer una presentación, a vender a Guatemala, a promocionar a nuestro país, a ferias internacionales, si ni siquiera hablan inglés? Gente sin ninguna visión, sin ninguna capacidad, sin ninguna experiencia en temas de turismo. Entonces, los perfiles que vamos a poner en cada una de las dependencias públicas es gente que sabe lo que hay que hacer. Y un compromiso, el de la lucha contra la corrupción, una lucha contra la ineptitud y contra la mentira. Claro. De sus actuales contendientes, opositores políticos, ¿a quién podría usted invitar a ser parte de su gobierno y a quienes definitivamente usted diría, no, esto sí no? Bueno, si alguno de ellos fuera potable y que pudiera formar parte de nuestro equipo, pues ya hubiéramos hecho alguna comunicación con ellos. Por eso estamos creando nuestro propio proyecto, nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios principios, y si no, también si yo creyera que algunas de estas otras personas pudieran ser algo bueno para el país, pues tal vez hubiera conversado, hubiera hablado con ellos o me hubiera incorporado a esos proyectos o los hubiera invitado acá. Pero honestamente no veo realmente en este momento a nadie que pudiera ahí participar con nosotros. Tenemos nuestra visión, nuestro compromiso, nuestra gente, y si al final, durante este proceso electoral o después, hay gentes o partidos políticos o movimientos o responsables políticos que quieran apoyarnos, pues será porque están respetando y comparten esa visión de transformación que nosotros tenemos. Claro. ¿Con qué patrimonio cuenta actualmente Edmond Mulet? Yo voy a hacer mi declaración jurada patrimonial en el momento en que ya, Dios mediante, pues asumamos la presidencia de la República. Y la ley dice que esa declaración patrimonial es privada, pero que puede ser hecha pública. Yo la voy a hacer pública. Yo creo que es muy importante que el presidente de la República, el vicepresidente de la República hagan pública su declaración patrimonial, que es una muestra de confianza para que la gente sepa lo que uno tiene, para que dentro de 4 años se puedan hacer los cálculos en base a salarios y todo, para ver si lo que tiene es realmente congruente con lo que legalmente debió haber recibido. Y esa es una forma también de ir combatiendo la corrupción y de generar confianza en la gente. Yo pues he trabajado desde que tenía 11 años de edad y mi patrimonio pues es diría yo, moderado. Yo no tengo acciones, no soy accionista de ninguna empresa, no tengo bodegas, no tengo apartamentos, no tengo granjas, no tengo fincas. O sea, yo tengo mi casita en el lago de Atitlán, que es mi patrimonio mío personal. Tengo 2 vehículos. Y en este momento, pues, mi jubilación y mi pensión, después de trabajar en Naciones Unidas varios años, es suficiente para mi esposa y para mí, porque ya los hijos están grandes, ya se han desarrollado, ya son económicamente, pues, independientes. O sea que el dinero, pues, no es un tema que realmente nos motive, sino que es el servicio a los demás. Y una forma de demostrarlo va a ser esa declaración patrimonial pública que vamos a hacer. Claro. Dentro del abanico de cosas que abordar, pues Estados Unidos es un gobierno importantísimo, no solo para Guatemala, sino para el mundo. ¿Cómo será su relación con Estados Unidos? Bueno, hay que ver que, yo fui embajador de Guatemala en Estados Unidos hace algunos años y hemos establecido ahí buenas amistades, buenos nexos, no solamente a nivel administrativo político, sino con el sector privado norteamericano. Y yo siempre les digo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer entre Guatemala y Estados Unidos? Pues, ¿dónde está colocada Guatemala geográficamente? No estamos en el cono sur, ahí en América del Sur, entre Chile y la Argentina. No estamos en África, entre Ruanda y Uganda. No estamos en los Alpes suizos, no estamos en Asia, estamos donde estamos. Somos el único país del mundo que tiene una frontera común, que está pegado ahí con el mercado de consumo más grande del mundo.
con el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, las ventajas competitivas que tiene Guatemala para realmente desarrollar nuestro país, porque ahí está el mercado de consumo más grande, a la vecindad. Además que tenemos casi 4 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, no están en China, no están en España, están en Estados Unidos. Entonces, la relación con Estados Unidos es muy importante para el desarrollo económico del país, para la generación de trabajo, de empleo y temas de seguridad común también, como hablábamos pues del tema del narcotráfico, que tenemos pues son temas que nos interesan a ambos países. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser una relación privilegiada, importante, de primer nivel. Tengo que insistirle, candidato, de que nos dé algún nombre de alguien a quien usted, si no de su gabinete, pero alguien que esté cercano y que nos pueda nombrar, que vaya a acompañarlo en su equipo de Hay trabajo. un miembro por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional, el doctor Víctor Montejo. Víctor Montejo es jacalteco, es de Jacaltenango, salió de Guatemala muy, muy joven, sin casi ningún nivel de educación formal, y se formó en Estados Unidos, llegó a sacar licenciaturas, maestrías, doctorados en Estados Unidos, en antropología, en historia, ha sido catedrático en varias universidades de los Estados Unidos, como dije, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Cabal, y él se perfila, digamos, por ejemplo, como un buen ministro de Cultura, porque él conoce la realidad de la diversidad, de las culturas, de la riqueza cultural de Guatemala, como nadie, ha escrito varios libros, o sea que es un intelectual, no solamente nacional, sino internacional, de primerísimo nivel. Entonces, él, por ejemplo, sería un perfil que nosotros estamos pensando pues para el Ministerio de Cultura. Gracias, candidato. Vamos a hacer un cambio radical en nuestra dinámica. Ahora vamos a pasar, como usted sabrá, pues desde hace 25 años nuestro diario, desde que salió a las calles, pues privilegia la voz del guatemalteco, sí, ¿verdad? Y a través de sus sondeos diarios. Y entonces, pues salimos y en algún lugar de nuestro país hay algún guatemalteco que quiere preguntar de frente al candidato sobre alguna de las problemáticas. Así que, pues vamos a ver y a escuchar a uno de esos guatemaltecos que quiere pues hacerle una interrogante directamente. Así que por favor, vayamos. Muy bien. Jefe, bienvenido, Osorio García, soy abogado y notario. De que cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas, pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer un proyecto, tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. ¿Cuál sería su respuesta, candidato? Pues primero es una excelente pregunta de este abogado y notario que prioriza, según él, el tema de la educación, que es nuestra prioridad también. Nosotros en Cabal tenemos 3 prioridades. La primera prioridad es la educación, la segunda prioridad es la educación, la tercera prioridad es la educación. Sin educación no podemos lograr absolutamente nada más. Y lo dije durante esta entrevista anteriormente, invertir en educación. Y no solamente en temas pues, de infraestructura, sino de contenido también. El tema de la dotación de tablets y de computadoras a todos los niños, a todos los estudiantes. La instalación del sistema de Internet. Solamente 23% de guatemaltecos tienen acceso a Internet. Vamos a crear ese Internet cero costo en las escuelas, en los institutos públicos también, porque para allá va el mundo. Entonces la pregunta que hace este colega, abogado y notario, sobre el tema de la educación, forma parte pues fundamental, pilar importantísimo de nuestra visión de transformación nacional, invertir en educación y en el contenido también, una educación para la vida, revisar ese pensum de estudios, porque hay muchos de esos cursos que se están dando que son irrelevantes, que no les sirven a los niños. Entonces ya tenemos revisado todo eso, todo bien planificado. Espero que haya la oportunidad también de tener programas, entrevistas de esta naturaleza específicos sobre educación y ahí vamos a poder explicar con detalle lo que estamos haciendo. Estamos realizando también foros y hemos realizado varios foros sobre el tema de educación con padres de familia, con maestros, con profesores, con expertos en este tema para ir perfilando, preparando ese nuestro programa que ya está listo, pues. O sea que la educación es fundamental y es una pregunta muy pertinente. Claro. Vamos a escuchar qué tiene que decir otro guatemalteco, qué interrogante le plantea. Ángel Girón y me dedico a auxiliar de piloto, de que a ver si pueden generar más empleo para la gente que no tiene.
preguntarles cuál sería su método de todo eso y si lo harían bien o no. Si el joven nos pregunta cuál sería mi método para generar trabajo y empleo en Guatemala. Hay que recordar que el Estado y el gobierno no está para crear empleo. El Estado y el gobierno están para crear las condiciones para que se genere ese trabajo y ese empleo. En Guatemala se gradúan más o menos a nivel nacional los que tienen ese privilegio claro. de educación media, peritos contadores, bachilleres, maestros, técnicos, 270,000 jóvenes al año. Que los que tienen ese privilegio, que son muy pocos. De esos 270,000, escasamente 23,000 consiguen un chance. No dije un trabajo, dije un chance. No hay oportunidades de trabajo. ¿Y los otros qué hacen? ¿Qué hacen? Unos poquísimos van a la universidad, otros se convierten en ninis, ni estudian ni trabajan, otros se van a la mara y otros migran y migran y migran. Entonces, ¿cómo creamos empleo? Nadie ve que sería demagógico y populista alguien que diga yo voy a generar 300,000 empleos. Mentira, a menos que creamos las condiciones para hacerlo. ¿Y cómo se crea empleo? Con inversión, inversión nacional e inversión internacional. Un ejemplo es el turismo. A Costa Rica llegan más o menos 3,500,000 turistas al año, antes de la pandemia y ahora otra vez. A Guatemala un poquito más de 1,000,000, cuando Guatemala tiene tanto más que ofrecerle al turista que Costa Rica. Entonces vamos a invertir en temas de infraestructura, de turismo, vamos a generar turismo en Guatemala. A Tikal, por ejemplo, a Flores, al departamento del Petén, llegan más o menos 150,000 turistas al año, cuando debiéramos estar recibiendo por lo menos 2 millones. Entonces vamos a invertir en turismo, que es uno de los pilares de desarrollo de un país, en temas de infraestructura, de construcción, de servicios, de seguridad, de hotelería, de alimentación. Es algo increíble el turismo. Ya no hablemos México, lo que ha hecho Belice, Honduras, todo el mundo lo ha hecho excepto Guatemala. Entonces esa es una forma de generar trabajo y empleo. Pero también, ¿quién con 2 dedos de frente, una corporación internacional va a venir a invertir a Guatemala cuando ve la situación? Que aquí no hay seguridad jurídica. Ya llevamos 3 años y medio sin elegir magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Un país donde impera la corrupción, donde las carreteras están destruidas. Yo como importador, productor en Guatemala, el promedio de velocidad de un contenedor, de un transporte pesado en Guatemala en las pésimas carreteras, ese promedio de velocidad es de 18 kilómetros por hora, el más bajo de todo el continente americano. Entonces tenemos que crear esas condiciones, combatir la corrupción, la eficiencia, el tema de infraestructura, para que se pueda invitar a personas, corporaciones a que inviertan en el país. Ahorita muchas corporaciones internacionales están en China. Yo ya estoy en contacto con ellos para que vengan a invertir a Guatemala. Es cuestión de confianza, de capacidad, es cuestión realmente de crear esas condiciones. Y tenemos ahí varios programas, ya creo que al principio de esta entrevista también mencioné otros aspectos ahí de apoyo, de becas también para los niños y a los jóvenes. Claro. Vamos a ver si tenemos a alguien más para que podamos conocer la pregunta directa al candidato. Mi nombre es Wendy Chow, soy abogada. Respecto al tema migrantes, me gustaría saber qué medidas y políticas implementarían para poder reducir la migración a ciertos países, puesto que creo que es un problema que ha incrementado últimamente y sería interesante conocer cuáles son sus propuestas. Interesante y puntual la pregunta, candidato. ¿Cómo reducir la cantidad de guatemaltecos que se ven obligados a dejar el país? Ya al principio pues, de la entrevista, ahí mencioné algunos aspectos sobre el tema de la migración, el apoyo a los migrantes que allá están, el apoyo a los migrantes que se ven forzados o que regresan voluntariamente a Guatemala y crear tercer elemento, crear esas condiciones para que no se vean forzados a migrar. La migración tiene, como toda medalla, como toda moneda, tiene 2 caras. La migración tiene la cara del sacrificio, de la tragedia, de la ruptura familiar, social, que la gente no migra porque quiere, la gente migra porque se ve obligada a buscar un futuro a otra parte, necesitan alimentar a su familia, a sus hijos, darles educación, eso los motiva pues a irse a otra parte. Pero esa moneda también tiene la otra cara. Si no fuera por el esfuerzo, el sacrificio, a veces enfrentando la muerte, como hemos visto que sucedió hace algunas semanas acá en Ciudad Juárez, en México, gente enfrentando la muerte, si no fuera por los migrantes, Guatemala estaría en quiebra.
El año pasado los migrantes con sus remesas mantuvieron a Guatemala, más de 18.000 millones de dólares ingresaron al país y es lo que mantiene a Guatemala económicamente. ¿Cómo son las ironías de la vida? Que aquellos que tuvieron que salir de Guatemala porque no había oportunidades, no había futuro, no había trabajo, ellos son que gracias a su esfuerzo ahora son los que mantienen a Guatemala. Entonces ese reconocimiento primero hay que hacerlo. Y después, como dije al principio de esta entrevista, esos pasos necesarios para apoyar, respaldar a los que ya están, a los que están regresando e impedir a los demás que se vayan, que tiene que ver con el tema de educación, generación de trabajo y de empleo y de oportunidades en el país. Claro. Vamos a pasar a otra sección. Esta es un poco diferente, bastante diferente, para ser honestos. Es pues preguntas directas con respuestas cortas. Básicamente es si usted está a favor o en contra de lo que yo le voy a consultar. Y si hay algo en lo que tenga que explicar, pues lo puede explicar muy brevemente, por favor. Empezaríamos preguntándole a favor o en contra del aborto. En contra. La pena de muerte. En contra. ¿Sabe por qué? En ambos casos, porque yo estoy a favor de la vida. Claro. La despenalización de las drogas. El tema de la marihuana creo que debiera despenalizarse, no las otras, porque son ya drogas muy duras, mucho más complicadas, pero no creo que haya necesidad de ir a perseguir, de acusar, de meter en la cárcel a personas que están con una droga, una materia como se llama la marihuana, que podría ser recreativa, regulado por supuesto. ¿La explotación de minerales en el país? Depende. Yo soy muy democrático y depende de las comunidades. Si una comunidad le conviene, le beneficia, cree que eso le va a generar trabajo, empleo, ingresos para ellos y para su comunidad, que ellos decidan. Y si alguna comunidad considera que eso no es apropiado, yo conozco municipios donde la gente está de acuerdo, otros municipios donde la gente no está de acuerdo. Es un tema de decisión de cada uno. Claro. Ahora le voy a pedir, por favor, que me responda en una palabra, si es posible, a lo que le voy a postular. Una virtud de Edmond Mulet. Paciencia. Un defecto. Tal vez ingenuidad. Tribunal Supremo Electoral. Ay. Voto nulo. Un error. Partidos políticos. Necesarios. Corte de Constitucionalidad. La última instancia. Presidente. Ojalá tuviéramos uno bueno. Parlamento Centroamericano. A la basura. CACIF. La organización, pero que no representa a todo el sector productivo nacional. Ministerio Público. A veces al servicio de intereses políticos. Perfecto. Pues, candidato, hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos su tiempo, sus respuestas sinceras y pues seguiremos platicando y seguiremos viendo cómo avanza. Le deseamos muchos éxitos en lo que resta de la campaña y a usted que está del otro lado de la pantalla lo invitamos a seguir bien informados de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestro diario, que desde hace 25 años es en Guatemala las noticias como son.